Bien. Me explicaba un hermano, nosotros estamos en la iglesia haciendo las reuniones también virtuales, y hay una manera de organizar la invitación de tal manera que ya se metan directamente, ¿no? Así no tenés que admitir uno por uno. Eso por ahí después lo pueden ver, y yo estoy más preocupado en admitir, así que ya cuando arranquemos la clase ya no lo voy a poder hacer a eso. Así que bueno. Pastor, por ahí puede poner alguno de coanfitrión y alguno de nosotros le da una mano para Padre ir admitiendo a los Cristo, hermanos. Padre Cristo, Sí, hermano Padre Gustavo, Cristo, nosotros estamos admitiendo, así que se tiene que despreocupar de esa función. No se mu- preocupe. muchas gracias, Sara, Dios te bendiga. Bien, Amén. bien, bien. Me quedo tranquilo entonces. Son los primeros momentos para ir afilando el tema. Bueno, son y 20, me estaban diciendo los hermanos que son unos 10 minutitos que se van agregando, así que vamos a iniciar eh, eh, la enseñanza, plan de salvación, así que vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga, nos dé entendimiento y nos ayude en esta enseñanza. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos. Lo hacemos en el santo nombre de Jesús, pidiendo, Señor, que bendigas esta reunión que hacemos. La hacemos, Señor, para capacitarnos, para crecer en el conocimiento tuyo, para aprender, Señor, cuál es el propósito que tienes con nosotros. Te pido que bendigas esta enseñanza, te pido que bendigas a cada alumno, Señor, que está conectado y a aquellos que se han de conectar. Amado Jesús, bendice para que podamos cumplir en tiempo y forma con todas las pautas que esta materia requiere. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, y te pido que nos bendigas, Señor, que podamos también gozarnos a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Dios los bendiga. Eh, por ahí hago un repasito rápido, los que se fueron agregando. Vamos a necesitar que formen grupos, ¿sí? Y quiero ya, para que ustedes tengan idea, eh, presentarles lo que es el taller de esta materia, ¿no? Ustedes lo van a ver en pantalla. ¿Alcanzan a ver ahí, hermanos? ¿Llegan a ver? Trabajo práctico taller de la materia plan de salvación. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Entonces, el trabajo práctico consiste de hacer una investigación de la forma de creencias de las siguientes religiones o sectas, ¿no? Católicos, testigos de Jehová, mormones, budistas y musulmanes. La verdad que estuvo muy buena la enseñanza que dieron los hermanos el año pasado. Para mí fue revelador, eh, sobre todo lo de los musulmanes, ¿no? La verdad que me impactó. ¿Por qué se pretende hacer esto? Para que nosotros, como les decía al principio, eh, tomemos bien las bases de lo que creemos, ¿no? Afirme técnicamente, en base a la palabra, lo que significa el plan de salvación para la iglesia, ¿sí? La iglesia apostólica, y después, ¿qué es lo que creen los demás? Para que nosotros podamos contrastar qué es lo que cree el católico, y bueno, y acá vamos a ver los lineamientos, ¿no?
Después hay, yo les nombré 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hay otras más. Adventistas, movimiento mesiánico y nueva era, ¿sí? Y los lineamientos son estos, que se ven acá. Nombre de la religión, nombre del dios, dioses o ídolos que adoran, ¿no? El tipo de religión, si es monoteísta o politeísta. Ustedes saben que monoteísta refiere a uno. Nosotros creemos en un solo Dios, ¿no? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bien. Y politeístas es los que creen en más de un Dios. Incluso el trinitario, ¿no? Dice que son 3 dioses en uno. Hay una confusión ahí y bueno, nosotros tenemos que tener claro eso. Base de autoridad de sus creencias, ¿sí? O sea, ¿en qué se basan para creer en lo que creen? En la Biblia, en un profeta, en otros libros, en una filosofía. ¿Qué creen con relación a la vida eterna? ¿Sí? En este punto se deberá investigar la teología de la salvación de esa religión, secta, es decir, si creen en la vida eterna, como es el acceso a la eternidad, si hay salvos, si hay perdidos, ¿no? ¿Cuáles son las bases de la salvación? ¿Sí? O sea, todo esto es un trabajo de investigación. Después la postura sobre la salvación, investigar si la religión secta sostiene la postura de una vez salvo para siempre salvo. Eso es muy importante. Hay doctrinas que creen eso. Ah, listo, recibí a Jesús, me bauticé y después sigo la vida como antes, ¿no? O sea, hay creencias así. Y todos sabemos que la salvación se pierde si uno no persevera en santidad. Después el pecado, ¿no? O sea, ¿qué creen con relación al pecado? ¿En qué consiste para esa religión el pecado? ¿Cómo se alcanza el perdón? Y bueno, esto que está acá en un Word, después se los comparto para que sepan de qué se trata el trabajo práctico taller de esta materia. Como verán, es un trabajo de investigación, no tiene que ver con la materia en sí. La materia en sí, ustedes van a, en principio, tener un examen al final y estamos viendo con las autoridades a ver si podemos tener algún lineamiento específico para ese examen. ¿Sí? Bien. Bien. Plan bíblico de salvación. ¿Lo ven ahí en pantalla? Sí. Perfecto. Empezamos entonces. En este cronograma de clases, lo que vamos a ver hoy es origen y pena del pecado, el estado del hombre y la reconciliación. ¿Sí? Ustedes, para poder abordar esta materia, tienen, nosotros le llamamos el manual de plan de salvación, ¿no? Por eso dice aquí página 4 a la 8. Es decir, ideal sería que ustedes pudieran, antes de cada clase, eh, o después, poder leer esas páginas porque de eso es de lo que vamos a estar hablando. Hoy vamos a hablar entonces de la creación del hombre, del origen del pecado y de la reconciliación. Aquí tenemos unas preguntas guía que nos van a ayudar a ponernos en tema. ¿En qué condición se encuentra el hombre? ¿Qué significa ser salvo? ¿Cómo, por qué ha caído el hombre de la gracia de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se alcanza la salvación? El plan de Dios, nuestra fe y el fundamento bíblico. Bien. Entonces podemos nosotros decir que el hombre es un ser creado por Dios. Partimos de esa base. No entramos en la ciencia secular,
aborda otro tema. Nosotros estamos hablando aquí de la historia y del plan de salvación. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros partimos de esa base. Creemos que Dios creó al hombre. Es un tema de fe, ¿sí? Y hacemos esta breve aclaración porque está en el mismo manual de plan de salvación, que nosotros no estamos tocando el tema de la ciencia. La ciencia aborda, por ejemplo, el hombre viene del mono, la teoría de Darwin, el eslabón perdido y todo ese tipo de cosas, que son teorías, ¿no? No tienen una base bíblica. Así que nosotros creemos que el hombre es un ser creado por Dios. Y no solo eso, sino que es la corona y cabeza de la creación animada. Es más, es la imagen de Dios. Es lo que lo diferencia del animal, ¿no? Y es creado en absoluta perfección, o sea, inmortal. Inmortal no significa eterno, ¿sí? Eterno es Dios, no tiene ni principio ni fin. Nosotros sí somos inmortales porque tuvimos un punto de partida, el día de tu concepción, ¿no? Nosotros creemos que la vida es a partir de la concepción. Tenemos una fecha de nacimiento después de los 9 meses, cuando venimos al mundo, pero quiero decir que tenemos un punto de partida. Jesús tuvo un punto de partida en los días de su carne, ¿no? Aunque Hebreos dice, ya no lo conocemos así, ¿sí? Él es eterno, nosotros inmortal. Y hay unos versículos bíblicos que nos ayudan a ver esto. Conserva el libre albedrío, o sea, la libertad para decidir. Algo muy importante en estos tiempos, ¿no? Con lo que estamos viviendo. De hecho, estamos de esta manera virtual por el tema de la pandemia, por las restricciones, el aislamiento y todo lo que ya sabemos. Escuché a alguien decir que, por ejemplo, la vacuna era para someter a la gente. Es decir, que una vacuna contra el libre albedrío, ¿no? Algo imposible. Las personas nacen y mueren con la posibilidad del libre albedrío. Eso es algo imposible de cooptar. Y vamos a ver qué dice la Escritura. El hombre es un ser creado por Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Génesis 1:1. Génesis 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, no hay ni un tercer, cuarto, quinto sexo, hay varón y hembra, los creo. En todo caso, los que se oponen a esto se están oponiendo a la palabra de Dios. El hombre en preeminencia. ¿Qué significa preeminencia? En privilegio sobre el resto de la creación. Por eso el Salmo 8 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo hecho, asimismo la bestia del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Significa que Dios le dio señorío, por eso dice, le hiciste señorear. Y de hecho lo vemos, ¿no? El más poderoso señorea sobre el resto, ¿sí? Por eso a veces hay, en los mares, por ejemplo, hay una pesca indiscriminada, hay especies que se extinguen, y eso es por el señorío del hombre y la avaricia, y ahí entran a tallar otras cosas, pero es cierto que está hecho en preeminencia, privilegio sobre el resto de la creación. Significa entonces que el hombre, hermanos, es la corona y cabeza de la creación. Es distinto a todas las demás criaturas. ¿Por qué? Porque es imagen de Dios. Es más, el hecho de que el hombre sea imagen de Dios es lo que lo diferencia del animal, ¿no?
Ahora, es necesario que entendamos que la imagen de Dios consiste en la integridad que había en el hombre original. Es decir, un ser racional que piensa, ¿sí? El hombre piensa, justo, sin pecado, poderoso, es decir, perfecto. Dios creó, por lo tanto, al hombre en absoluta perfección, pero esta perfección era tal que aún el ser humano conservaba, ¿qué cosa? Su libre albedrío, es decir, la libertad de decidir por sí mismo lo que mejor le parezca, su accionar y pensar. Es más, el hombre fue creado a imagen de Dios porque fue creado inmortal, porque Dios no muere, es decir, con la capacidad de no morir. Y este es uno de los aspectos de su perfección original. Amén. Dios le había dicho al hombre que si no transgredía sus mandatos, sus disposiciones y leyes, no habría de morir. Génesis capítulo 2 habla de este tema, lo que nos indica que si el hombre no hubiera comenzado a desobedecer a Dios, jamás hubiera entrado la muerte a nuestra existencia. El origen del pecado, ¿sí? La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios permitió que se originara el pecado? El acto pecaminoso del hombre no fue un accidente. Está bueno que ustedes eh, presten atención a esto, ¿no? Al desarrollo. El acto pecaminoso no fue un accidente, sino parte del mismo plan de Dios. Dios, que nosotros sabemos sus tres atributos, ¿no? Él es, ¿qué cosa? Omnipotente, que todo lo puede, ¿no? Es omnipresente, que está en todas partes al mismo tiempo, y omnisciente. Por eso dice aquí, Dios previó la caída. O sea, ¿no sabía Dios que el hombre iba a hacer lo que hizo? Cuando le preguntaba al hombre en el huerto del Edén, apelo a aquellos que han leído un poquito más la Biblia y que tienen otra gimnasia en la lectura de la palabra, cuando él le preguntaba, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabe dónde está? Dios sabe todo. Pero también, así como Dios previó la caída, también dio la provisión salvadora, es decir, dio el medio de escape, ¿no? Muchos se preguntan por qué Dios permitió que se originara el pecado. Esa es una pregunta válida, digamos. Pero no es que Dios haya sido tan malo como para permitir que el mal y el pecado ingresen a nuestra existencia. De ninguna manera. Tampoco esto habla de cierta incapacidad divina para controlar a sus criaturas libres. Es decir, con esto que acabo yo de mencionar, el acto pecaminoso del hombre no fue un accidente, ¿sí? No es que a Dios se le escapó de las manos, no pudo controlar a sus criaturas libres. Entonces, de esa declaración se desprende lo siguiente. Parte de la perfección humana consistió en tener la capacidad de pecar. Si nosotros no tuviéramos la capacidad de pecar, no seríamos verdaderamente libres. Por eso Jesús habló, si el Hijo del Hombre os libertare, ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Seréis verdaderamente libres, viviendo en obediencia, en santidad, ¿no? Porque todos sabemos que muchos han sido perdonados y libres del pecado y volvieron a la vida antigua. Bien. El acto, hermanos, pecaminoso del hombre, como decíamos, no fue un accidente, sino parte integral del plan de Dios de salvación. Dios previó la caída, pero también la provisión salvadora. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál era la condición para la inmortalidad? Dios creó al hombre de tal manera que no moría, eterno.
la condición para esa inmortalidad, la obediencia. Si el hombre obedecía, la muerte no hubiera entrado a nuestra existencia. Aquí vemos la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 16-17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ahí está el dibujito de un ataúd, un cajón muy sugestivo, que es un símbolo de la muerte, ¿no? Dios le da las pautas claras al hombre. Le dice: mirá, esto es así. Le dio el lugar para estar en condiciones inmejorables. Y el hombre que hizo, vamos a seguir viendo. El hombre desobedeció y entró el pecado al mundo. Dios puso al hombre en un estado inmejorable para vivir en el jardín del Edén. El hombre desobedeció y entró el pecado. Pero la caída proveyó al hombre la posibilidad de encontrarse en la situación de optar entre el plan de salvación de Dios o perecer eternamente. Nosotros entonces ahora estamos ante esa circunstancia, el ser humano, ¿no? Está ante esa circunstancia. ¿Aceptás el plan divino de salvación o te perdés eternamente? No hay otra alternativa. El hombre tiene posibilidad entonces de ceder a la gracia de Dios o seguir y desembocar en la perdición eterna. Decimos entonces que el hombre fue creado perfecto, el hombre desobedeció. ¿Cuál es entonces el estado del hombre? Pero quiero hacer, antes de continuar, hacer una salvedad. Porque nosotros decimos que el hombre cae de la gracia porque desobedece. Pero lo que no mencionamos en este caso es lo que ocurre. Usted puede leer Génesis capítulo 3 y ahí va a ver claramente qué es lo que pasó. Todos de la escuela dominical, de chicos, conocemos la historia. Incluso aquel que no haya ido a la iglesia ha conocido la historia de cómo fue que el hombre tuvo esa caída, que come del fruto prohibido, ¿no? Más conocido, algunos dicen la manzana, pero en realidad, específicamente y técnicamente, es, como dice aquí en rojo, que están ahí en la pantalla, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A qué me refiero cuando estoy diciendo de Génesis 3? Todos sabemos que el diablo tentó a la mujer y comieron del árbol. No estoy hablando de que el diablo se mete en la serpiente. Y quiero hacer un comentario con relación a Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, el hombre libremente, en el legítimo uso de su libertad, eligió el camino opuesto, ¿sí? Dios le dijo, esto no, y él dijo, no, esto sí. El hombre optó por el pecado, no hubo, lo que queremos decir con esto es que no hubo una coacción divina. Dios no lo empujó a que haga eso, ni jamás Dios va a hacer que el hombre peque, sino que ahí entran en escena el tercero en discordia, el diablo, que sí tentó al hombre para que cayera. Muy bien. Y aquí dice, por el primer pecado todos los hombres se constituyeron pecadores. Si alguien le preguntara a usted, ¿por qué el hombre muere? ¿Por qué las personas se mueren? Y aquí está la respuesta en Romanos 5:12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A veces cuento una anécdota, cuando era chico, me llamó la atención, tenía 8 años, me acuerdo, y le pregunté a una vecina que íbamos a la iglesia católica, y estábamos con el tema de de catecismo, algo por el estilo. Y nos enseñaron algo. Y bueno, entonces yo le preguntaba por qué las personas mueren. Y ella me dice, porque Adán comió del fruto que no se podía comer. Mi reacción automática fue, bueno, pero ese fue Adán, yo no fui. Y ese es otro principio que nosotros tenemos también, ¿no? El principio adánico, más los argentinos, ¿no? De hecho, tenemos la frase, yo argentino, yo no fui. Pero es así, más allá del chiste. La Biblia dice que la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, el pecado lo comete Adán, pero ese pecado pasó a toda la humanidad. Por eso vamos a ver en esta imagen, y aquí vemos lo que les decía, ¿no? Ahí vemos la naturaleza pecaminosa. El diablo, y acá vamos a ver en Génesis 3, 4 y 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo, la Biblia dice que es padre de mentira, ¿no? El diablo arranca mintiendo y le dice que no va a morir cuando Dios le dijo, el día que comas vas a morir. Entonces, Adán es tentado, si bien el orden de hecho fue que el diablo astuto se mete en la serpiente, que era de las más astutas de los animales. Jesús habló acerca de eso y le dijo al creyente, ustedes sean prudentes como serpientes, o astuto como serpientes, prudentes y sencillo como palomas. La serpiente es muy difícil que la agarren desprevenida. Por eso nosotros acá vemos que Adán produjo una raza de pecadores. El diablo le miente diciéndole, seréis como Dios. Y esto hace referencia a lo que a él mismo le pasó, que él quiso ser como Dios. Él quiso ser eso, pero a él no le fue dada la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, a usted y a mí, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Acá vemos cómo las personas van caminando hacia un abismo y no lo saben, no se dan cuenta, miran para otro lado. ¿Qué significa esto? Que al mensaje del Evangelio las personas siguen su vida y dicen de algo hay que morir y no les importa y viven de espalda a una realidad inminente que vamos a estar en este cuerpo un determinado tiempo y después vamos a irnos de este cuerpo, ¿sí? Y el acto, dice aquí, pecaminoso, obedece a un hábito, a una naturaleza pecaminosa. Aquí, hermanos, vamos a ver, yo les pediría un poquito de ayuda en este caso. Si ustedes me ayudan y van, porque es interesante que podamos ver estos versículos bíblicos, ¿no? Salmo, ahí, ¿se puede llegar a ver ahí la pantalla? ¿Lo pueden ver? Así ustedes lo van buscando y los leemos. Es decir, que el pecado es sin distinción, ¿no? Es innato del hombre o es innato al hombre y nacemos en pecado. Pero para poder ver estas aseveraciones sin distinción, me gustaría que podamos leer Salmo 143:2. El que lo tenga, abre el micrófono y lo comparte.
Amén, hermano. Amén. Salmo 143, versículo 2. Sí. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti, ni de ti ningún ser humano. Amén. Entonces, la verdad es que delante de Dios nadie se va a justificar a sí mismo. ¿Se entiende? O sea, a sí mismo ninguno se puede justificar. Proverbios 29. Alguien que lo pueda leer. Amén. Amén. Padre Cristo, Amén. dice la palabra en el nombre de Jesucristo, ¿quién podría decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Amén. ¿Quién puede decir eso? Asimismo, nadie. O sea que todos nacemos de esa misma manera. No hay distinción. De hecho, Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si alguien se anima a leerlo, por favor. Y después que otros vayan buscando Salmo 51.5, Job 14.4 y Juan 3.6. Van a ver que cada versículo es muy enriquecedor. Amén. Sí, se escucha un poquito con eco, con un ruido, pero se escucha. Hay bastante ruido de fondo. Ahí no, ahí está un poco mejor, Kevin. Dios te bendiga. Amén. Sí, Kevin, se escuchaba muy con una, no sé si fritura, un ruido muy agudo, pero bueno, básicamente lo que el hermano estaba diciendo es que nosotros, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros, ¿sí? Entonces, sin distinción alguna, todos somos pecadores. Ahora, está interesante lo que dice que es innata al hombre. Salmo 51.5. A ver quién puede leer. Amén. Amén, pastor. Sí. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Muy bien, gracias hermano. Job 14.4, alguno que lo pueda leer, por favor. Amén, pastor. Sí. En el nombre de Jesús dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Corta, ¿no? Nadie puede hacer limpio a lo inmundo. Y Juan 3.6, el Evangelio Amén, Juan pastor. 3.6. Dios la bendiga. Sí. En el nombre de Jesucristo dice, lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido de espíritu es. Bien. ¿Qué significa entonces todo lo que acabamos de leer? Es innata en el hombre, o sea, lo que es nacido de carne, carne es. Por eso, en el plan de salvación, Jesús habló esa noche con Nicodemo, el religioso, y le dijo que teníamos que nacer de nuevo. Todo ser humano que viene a este mundo tiene que nacer de nuevo del agua y del espíritu. No hay distinción, no hay distinción, ¿sí? Y después el último es Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Entonces, la paga del pecado, hermanos, nacemos en pecado, la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y el último que habíamos leído, Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nadie puede decir, yo no fui. Si usted ve a cualquiera caminando, y sí, si no se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesús, necesita perdón de pecados. Bien.
Vamos a seguir. Tenemos hasta 8:15, ¿verdad? Sí. Hasta 8:15, ok. ¿En qué estado se encuentra el hombre? Depravación total, incapacidad total y alienación total. Y vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Depravación total. Toda nuestra naturaleza es pecaminosa. Romanos 7:18 dice, por eso les hablaba al principio que es muy técnico, pero que es importante que nosotros memoricemos y nos amiguemos un poco con todos estos textos bíblicos, porque nos van a ayudar a afirmar nuestra fe, a estar parados en la roca, bien sabiendo lo que estamos creyendo. Por eso el trabajo práctico refiere a qué creen los demás. Entonces, después en lo que va a ser la exposición, ustedes van a referir qué creen los católicos y van a defender lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra, que es lo que estamos enseñando. La palabra de Dios dice esto, esto y esto, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea que con la cabeza servía a Dios, pero con sus miembros servía al pecado. La tendencia al pecado es la que domina, ¿no? Juan 5:42 dice, mas yo os conozco, les dijo Jesús a la gente, que no tenéis amor de Dios en ustedes. La naturaleza es que no hay amor de Dios en el ser humano. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y después Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por eso es importante que nosotros estemos expuestos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos infunde fe. La palabra es la que nos da fe a nosotros. Cuando escuchamos la palabra, ahí empieza la fe. Por eso la recomendación del escritor de Hebreos es cuidado, que no haya corazón malo de incredulidad. Bien. Esto entonces hacía referencia a la depravación, a la naturaleza caída del ser humano, depravación total. Después vemos que el otro estado del hombre es incapacidad total. Y esto está bueno, mire, el hombre por sí mismo no puede regenerarse. Y dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. El dicho dice, ¿qué le hace más una mancha más al tigre? ¿No? Ya están habituados, ya está, ¿qué le hace? Entonces, tanto el leopardo no puede sacarse las manchas, y el etíope no puede mudar su piel. El etíope viene al mundo morocho, por eso aquí dice la palabra el etíope su piel. No puede cambiar, ¿sí? Entonces, estando en esa condición, ¿podéis vosotros hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Jeremías le dice al pueblo de Israel en ese momento, Jeremías 13:23. Sin regeneración, el hombre estará destituido de la gloria de Dios. Seguirá heredando la pena por el pecado, que es la muerte física y espiritual, que es el alejamiento de la presencia y del gozo de Dios. Romanos, como leía nuestro hermano 6:23, ahí ustedes lo pueden llegar a ver en rojo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el último de los estados que hacía referencia es alienación total. Y acá vamos a ver un poco en el diccionario qué significa la palabra alienación. ¿Qué es alienado? Y la definición en el diccionario es estado mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad. El ser humano perdió la identidad por causa del pecado. Es más,
el diablo actúa de tal manera que deforma esa identidad. Lo dejo para no entrar y no irme de tema en su imaginación. Hombres que quieren parecer otra cosa, mujeres que quieren parecer otra cosa. Eso en el aspecto interno y externo, porque habla de lo que hay adentro. Pero aquí está haciendo referencia a que no tomamos conciencia de que somos imagen de Dios, somos hijos de Dios. Y el pecado hizo todas estas cosas. El pecado hizo que el hombre se alienara. Estado mental, entonces, caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad. Y dentro de esta alienación podemos ver tres conceptos. Alienación de Dios, ¿no? Alienación de Dios. ¿Qué significa esto? Pero vuestras, Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá la palabra? ¿Qué es lo que nos dice aquí el profeta Isaías en este caso? Que se perdió la comunión por causa de la caída. ¿Qué perdió el hombre allí? Entró la muerte, pero lo que pasó es que hablaba con Dios cara a cara, hablaba y se perdió esa comunión, se cortó esa comunión. Entonces el hombre quedó separado de Dios por causa del pecado. Después hay una alienación con respecto a su prójimo, ¿no? Podemos hablar mucho con relación a esto. ¿Qué significa alienación con respecto a su prójimo? Y que acá lo que prolifera en el corazón del ser humano es el egoísmo. Yo primero, después veo por el otro. Por eso Jesús habló de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? O sea, es como si fuéramos nosotros. Pero el hombre está alienado, el estado aquí del ser humano es tal que siempre mira por sí mismo y no por el otro. Esto me delata un poquito la edad, pero hay un tango, escuché hace muchos años, de Hugo del Carril, que decía primero yo, segundo yo y tercero yo. Ya, o ese tango re egoísta, pero era la idiosincrasia, es la idiosincrasia estaba leyendo la idiosincrasia del ser humano, que tenía que ver con la alienación con relación a su prójimo. Primero yo, después es el sálvese quien pueda, ¿no? Ese es el estado. Estamos hablando acá del estado del hombre, en qué estado se encuentra. Bien, y el último, alienación con respecto a sí mismo. Es decir, podemos hablar de ese egoísta que mira por sí mismo, pero también el hombre tiene un problema de pérdida de la identidad con relación a sí mismo, ¿no? Hay trastornos personales, sentido de culpa, ¿sí? Su constante fracaso, sus fantasías, sus ingenuidades, su falta de orientación. ¿A qué quiere referirse esto un poco? Y a personas que se dañan a sí mismas, por ejemplo, ¿no? Una forma de dañarnos a nosotros mismos es no cuidarnos. Hoy en día hay muchos, por ejemplo, que bogan o predican no vacunarse, ¿sí? Y mezclan todo, mezclan que es el anticristo, la marca, y eso es lo que está hablando de una gran ignorancia en realidad. Podemos, en realidad no, pero se podría llegar a decir, bueno, ¿qué fue? Se escapó de un laboratorio accidentalmente, lo hicieron algo intencionalmente, no lo podemos saber, o fue algo de los animales. El hecho concreto es que ocurre que las personas se contagian y se mueren. Entonces, ante eso, la humanidad, la palabra dice que Dios vela por la ciencia. Por eso están los médicos, los científicos, y hoy ya alguno se hizo profesional
de fabricación de vacunas. No, pero la fabricación dura 5 años, 10 años, hay etapa 1, 2 y 3, ¡buah! Pará. Y es todo el bombardeo de los medios de comunicación que le dejan la cabeza así a la persona, entonces dice, no, y bueno, y ahí muchos optaron por, lamentablemente alguno no llegó a vacunarse, ¿no? Lamentablemente, pero otro pudiéndolo hacer, no lo hace. De hecho, en Estados Unidos hay mucho de esto, ¿no? De personas que tienen 8 vacunas por persona y no se quieren vacunar. Bien, el hombre humano fue creado perfecto, decíamos. El hombre desobedeció. El estado del hombre es depravación, incapacidad y alienación. ¿Se entendió estas 3 cosas que mencionamos? ¿Cuál es la pena del pecado? Dice aquí la palabra, no lo vamos a leer a ver si podemos llegar hasta el 4. Cualquier cosa lo leemos la media hora después de la pausa. Toda transgresión requiere castigo, la pena es la reacción de Dios contra el pecado. Y esto es importante, hermanos, tenerlo presente, que la pena es la reacción de Dios contra el pecado, la materialización de la justicia de Dios. Y ahí vemos Deuteronomio 32:4, Job 34, del 10 al 11. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo entonces se revela la ira de Dios? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios se tiene que revelar de esta manera. La pena principal que Dios impuso a causa del pecado es la muerte. Consecuencias del pecado. Y ahí vemos muerte física, ahora lo vamos a explicar, muerte espiritual y muerte eterna. Bien. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Muerte física, ¿qué significa? Lo que leímos hace un rato. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pautas claras. Dios no anda con vueltas, te lo dice en forma directa y en forma clara. El mensaje es directo. La muerte física es la interrupción de la vida, es la consecuencia penal del pecado. ¿Qué es la muerte espiritual? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra también dice que nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué era lo que nos pasaba? Y no teníamos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados hacían separación entre nosotros y Dios. Vivíamos en rebeldía. Por eso aquí el apóstol dice a la iglesia de Efesios, a los hermanos, Él os dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos todos. ¿Sí? Incluso a mí no me pasó, yo me convertí a Dios a los 17 años, pero por ejemplo, mis hijos nacen en la iglesia, ¿sí? Si bien ellos van con una cierta ventaja, ¿no? Entre comillas, con un cierto plus, también ellos tienen que decidir por Cristo. Es decir, si bien tienen esa gran ventaja y bendición que Dios quiere bendecir nuestras generaciones, no es que, se convirtió él, pero los hijos por cualquier lado. No, Dios quiere bendecir la familia. Mi casa y yo serviremos al Señor, dice la Biblia. ¿Sí? Dios quiere bendecir la generación que sigue, a tus nietos, bisnietos, y dice la palabra hasta 1000 generaciones. ¿Qué significa eso? Y que no lo vas a poder contar. Ahora bien, entre esa bendición que Dios quiere para nuestra vida, nuestra familia, sigue estando el libre albedrío y algunos optarán por el Señor y otros
lamentablemente no, pero nuestro trabajo como sacerdotes, como líderes espirituales de nuestra casa es orar para que Dios bendiga nuestras generaciones futuras, ¿sí? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que nuestros hijos necesitan, porque también, aunque hayas nacido en la iglesia, están muertos en delito y pecado, porque en pecado me concibió mi madre, y eso no cambia, por más que hayas nacido en la iglesia. ¿Se entiende? Vos necesitas reconciliarte con Dios, aún naciendo en la iglesia. Los hijos nuestros que nacieron en la iglesia, nuestros nietos que van a venir y todo, necesitan tener un encuentro con Dios. Nosotros somos los responsables de facilitar que eso ocurra, que eso se produzca. Por eso dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, muerte espiritual. La muerte espiritual es la falta de comunión con Dios. Es el estado de separación producido por el pecado. Bien. ¿Se entendió hasta aquí, hermanos? La muerte espiritual, estoy desconectado. No tengo... Amén. No tengo conexión. No tengo conexión. Ahora nosotros estamos conectados, por ejemplo, ¿no? A través de esta virtualidad, usted tiene que tener en su casa internet, y a veces un buen internet, ¿no? O movilidad, ¿no? Porque necesitamos la conexión. El pecado desconectó al hombre de Dios. Fíjense que hay un micrófono abierto. Bien, y el último, y ya vamos, son y 10, ya vamos terminando. El último es, esto es la conclusión, ¿no? La muerte eterna es la conclusión de quien permanece en muerte espiritual hasta su muerte física. Apelo a la memoria de ustedes. ¿Vieron esa imagen que había gente mirando para atrás y caminaba hacia un precipicio? Bueno, es esa gente. La muerte eterna es la conclusión de quien permanece en muerte espiritual hasta su muerte física. No se amistó con Dios, no se reconcilió con Dios. Vamos a ver más adelante que Jesús habló con Nicodemo acerca de nacer de nuevo, ¿no? Por eso por ahí no me quiero adelantar, pero es eso. Necesitamos, estando en este cuerpo en vida, reconciliarnos con Dios. Por eso la provisión salvadora de la que está enseñando aquí la palabra. Mateo 25, 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Amén. Bien. Hay algunos que parece que tienen problema de conectividad, entran y salen todo el tiempo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Bien. Padre Cristo, bendiciones. Sí, yo venía viajando y me escuchaba, pero no podía, yo lo escuchaba, pero no podía hablar con usted, ni verlo. Pero sí escuché toda la clase. Bueno. Y acabo de llegar a mi casa y tengo buena señal de Wi-Fi en casa. Así que, gracias a Dios, pude escuchar la mayoría de la parte. Vencí, entonces, bien, te felicito. Bueno, buenísimo. Amén. Bueno, hermanos, son y 12. Les comento de nuevo rapidito. Ustedes vieron que hay que hacer entonces unos trabajos prácticos. Lo que queremos pedirle, ¿cómo estás, Joel? Te bendiga. Ay, Cristo, te bendiga. ¿Cómo estás? Amén. ¿Te acordás que el año pasado habíamos organizado, ¿no? Habíamos asignado tal tema a tal grupo y así. Habría que formar, creo que son 9 grupos, ¿puede ser? Padre Cristo, ya tenemos armados varios grupos ya de principio de año. Buenísimo, buenísimo. Sigan con el grupo, a lo sumo se les va a asignar un tema. A tal grupo se le asigna un tema, a tal otro. ¿Saben por qué? Porque todos eligen un mismo tema y es un lío. Entonces, para evitar esa aglomeración,
ese cuello botella que se nos presenta, lo que vamos a hacer es asignarle a cada grupo tal tema, ¿sí? Y ustedes investiguen. Por supuesto que hay temas que por ahí son un poquito más fáciles que los otros, ¿sí? Así que bueno, hermanos, vayan, son 45 grupos. ¿De cuántos son? ¿De 5, 6, 7? Nosotros, por ejemplo, somos 8 más o menos, 7, 8 somos. Ah, Hay mira. otros grupos que Bueno, son menos. acá necesitamos que son 9 temas, 45 dividido 9, ¿sí? Así que bueno, ustedes después ven, se organizan. Hermanos, hasta aquí llegamos. Después, si ustedes tienen una pregunta, cuando retomemos, vamos viendo. Si quieren, hacemos un repasito de lo que vimos, ¿sí? Sony 14, ¿está bien? ¿Estamos bien, Joel? ¿El Sí, ayudante? sí. Sí, sí, estamos ¿Estamos bien? bien. O sea, es Había a 6 solo, cuartos. ¿Cómo? sí, no, había solo una consulta que nos hizo la hermana Natalia Sequeira. Dice, ¿cuál es la lectura para la próxima clase? Creo que en el Power, en el último, había pasado, ¿no? Sí, sí. No. La página es de la 8 a la 14. Sí. Igual lo vemos ahora en esta media hora, lo vemos. Eh, Joel, te consulto, ¿nosotros cuántas clases tenemos? Eh, no sé bien, pero creo que El aproximadamente año 6 o 7 eran. 6 o 7, sí, correcto. Yo le dije a los hermanos 6 o 7, que utilizamos, me acuerdo, 2 para que expongan y después una que creo que era el examen. Eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, hermanos, hacemos una pausa y media retomamos. Dios les bendiga. Amén, Dios la bendiga.
Amén, hermanos, paz de Cristo. Vamos a continuar. Tenemos hasta las 9 entonces, media hora más. Quería saber si tenían alguna pregunta. Yo les había dicho de que cualquier cosa anoten y en esta parte podíamos contestar alguna pregunta, alguna idea que no quedó clara, lo pueden hacer. Padre Cristo, pastor. Sí, hermano. Dios lo bendiga. Una consulta más que nada, porque cuando habla de la muerte carnal, la muerte espiritual, la muerte eterna, el ejemplo de Adán y Eva cuando no obedecieron al Señor, el ejemplo decía que tenía una muerte carnal, el primer ejemplo. Y yo pensaba, o tenía entendido que era una muerte espiritual, pues estaba enfocado en una muerte espiritual, porque yo, al desobedecer en ese momento, no morían automáticamente físicamente, sino espiritualmente ya Claro, estaban. claro. Sí, está bien. Nosotros lo que estábamos viendo, ahí hay un ruido de cubiertos, algo, fíjense después el micrófono, por favor. Claro, lo que estamos mirando con los 3 tipos de muerte, ¿sí? Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, es el estado del hombre hoy. ¿Está bien? Lo que pasa es que vos lo asociás a ese hecho puntual que da origen a la entrada de la muerte. Romanos 5:12, ¿no? ¿Qué decía Romanos 5:12? Que como la muerte entró al mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Viste? Entonces en ese estado está el hombre. Ahora bien, ¿qué pasó puntualmente allí donde vos decís en el huerto? Es correcto, el hombre no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. Fueron los únicos que murieron espiritualmente, tenían una conexión con Dios que después se rompe y se corta. Por supuesto, en un principio yo entiendo ese es el plan de Dios, esto es otra cuestión, otro tema teológico, ¿no? Los hombres vivían muchos años. Me acuerdo, mi papá no era creyente y decía, tiene más años que Matusalén, ¿no? Y Matusalén es del... ¿Por qué Matusalén? 967, 969, es el que más vivió. El plan de Dios, 1000 años, después lo fue cortando, 120, después 70, 80 y así. Por eso calculo yo en el plan magnífico, glorioso de Dios, es los 1000 años de reinar después en la tierra. Otro tema, pero me refiero que Adán y Eva vivieron muchos años físicamente, ¿no? Le transmitieron a sus hijos todo lo que les había pasado. De hecho, nosotros vemos la ofrenda, ¿no? La ofrenda, ¿cuál fue la primera ofrenda? Una ofrenda a Dios, la de los hijos de Adán y Eva. Esa fue la primera ofrenda, que Dios ve con agrado la de Abel y no así la de Caín. Que bueno, que la primer causa del pecado fue la muerte espiritual, ¿no? Se cortó la comunión con Dios, pero esa muerte empezó a dar fruto, vamos a decir, y el fruto fue un asesinato, mató a su hermano, y Dios le advirtió esa situación. El pecado está a la puerta, etcétera, etcétera. Lo que digo es que en ese momento no murió físicamente, como bien vos decís, pero murió espiritualmente. Después, Amén. sí. Después sí, después la condición nuestra humana es como decían esas 3. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Aquel que no hace las paces con Dios y muere así, se va de este mundo así, se pierde eternamente. Se pierde eternamente. Por eso es importante el plan de salvación, ¿no? A mí me toca el corazón. Jesús quiere que estemos donde Él está.
Yo quiero, le dijo a los discípulos, que ustedes estén donde yo estoy. Y aquí voy a preparar, San Juan capítulo 14. Voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la casa de mi padre, no tengan miedo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero ese es el plan. Si no pasamos por esta vida, ¿qué sentido tiene la vida? Dios vino a darnos propósito. El apóstol Pedro dice que Dios nos sacó de nuestra vana manera de vivir. Y vana significa una vida sin sentido. Existís, ¿no? Yo tengo unos familiares que parece que, bueno, viven de esa manera. La vida, bueno, mientras esté respirando sigo, pero como que no hay un propósito de vida. No hay un sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Entre otras cosas, Cristo nos vino a dar sentido a esta vida. Si no, esta vida sería absurda sin Jesús, sin el Señor. Él nos vino a dar. Por eso, Pedro, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y vano es como una cáscara vacía, algo que no tiene mucho sentido. Amén. No sé si hay otra pregunta, otra Sí, consulta, algún comentario. Pastor, paz de Cristo, Pablo. Sí, hermano, Pablo. Tengo la cámara apagada porque se me corta mucho cuando la dejo Tranquilo, prendida. Me no hay consume más. problema, no hay problema. Es una pregunta de un versículo mientras que usted hablaba de la desobediencia del hombre, eh, que me lleva al versículo en Romanos 11, versículo 32, que dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Yo leí el contexto y habla de la restauración de Israel, pero ¿eso se puede trasladar a nosotros también? Y básicamente, si vos lees todo el libro de Romanos, es un libro, de hecho, yo quería seguir ahora un poquito con lo que sería, me voy a adelantar y de última hacemos un repaso después, y habla mucho de Romanos, ¿no? Mucho de Romanos. Romanos 5:12 es eso mismo, ¿no? Todos pecaron, o sea que sujetó a todos en desobediencia. Como dice ahí Romanos 11, que vos leías, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Sí? ¿Y por qué de todos? Porque Dios no hace acepción de personas. Y eso es lo más lindo que hay, que Dios no haga acepción de personas. En el mundo, cuando estábamos en el mundo, era la supervivencia del más apto, había algunos que eran reyes, la sangre azul, había algunos privilegiados, pero cuando Cristo te dice, la palabra te dice, Jesús te ama, y vos sos especial para Dios. No hay otro como vos, te ama con un amor eterno. Y ahí es cuando, de la enseñanza que tuvimos, que el hombre estaba alienado, ahí es como que te viene el sentido de, ahí te cae, como dicen los jóvenes, te cae la ficha de que vos sos especial, importante y que viniste a esta vida para, les digo así, disfrutar de la salvación eterna de Dios, porque si no tuviéramos vida no podríamos disfrutar de la salvación. Pero claro, para tener misericordia de todos, de hecho de todos, del judío primeramente y también del griego, o sea, de los gentiles, del resto, ¿no? No es solo para los judíos eso, aplica al resto de la humanidad. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero yo les enseño, les digo a los hermanos, les enseño Jesús en San Juan 17, cuando Él ora, Él no ora por el mundo, no te pido por el mundo, sino te pido por los que han de creer por el mensaje de ellos. Jesús oraba por la iglesia, oraba por nosotros. Por eso aquellos que quieren ser más buenos que Dios, que piden por la paz mundial, y todo eso es traído un poquito de los pelos. No, no. Jesús, si bien murió por todos, cuando él oró, oró por la iglesia, por los que habían de creer. Por eso Pablo dijo, no es de todo la fe, lamentablemente, ¿no? Hay vasos de honra y vasos de deshonra. No es de todo la fe. Es muy interesante si ustedes pueden leer Romanos capítulo 9, que habla de la elección de Israel, y ahí habla acerca del alfarero, de que Dios es soberano, etcétera, etcétera. Hermanos, comparto
Así avanzamos un poquito y cualquier cosa, ¿ven ahí? ¿Sí? Bien. Acá entramos en otros temas, plan de salvación específicamente, justificación por la fe, arrepentimiento y bautismo en agua. Entramos un poco hasta que den las 9, o sea, unos 20 minutitos, y llegamos hasta ahí, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la solución a esa condición, a la muerte eterna? O sea, la reconciliación salvadora. Es decir, por eso se confronta esto con aquellos que dicen, Dios está mirando para otro lado. Mirá todas las cosas que pasan, Dios mira para otro lado. Hay una ley que es inquebrantable, que es la ley de la siembra y de la cosecha. Dios no puede quebrantar esa ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Y muchas de las cuestiones que pasan es causa de la desobediencia del hombre. Caín mató a Abel. ¿Qué fue? La desobediencia. Dios le advirtió, mirá, yo vi más con agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. Vos podés esmerarte y traer una ofrenda mejor, pero no por eso vas a mandar a tu hermano. O sea, hay una acción del ser humano y el hombre, por supuesto el incrédulo dice, ¿dónde está Dios en todo esto? Y acá yo lo que quiero resaltar es que Dios se hizo cargo de su creación. Dios crea al hombre en condiciones magníficas, sin embargo, como decíamos al principio, no es que hubo un accidente, ¿no? Un accidente, uy, se le escapó de las manos sus seres libres. No, 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 no se le escapó de las manos al Señor. La reconciliación salvadora tiene que ver con esto que vamos a ver aquí. Lucas 2.14 dice, por su soberana voluntad Dios tomó la decisión de salvar al hombre. Después, Juan 3.16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está mostrando el amor de Dios, ¿sí? A ver si alguno, porque no está acá, si alguno busca Gálatas 4.4, el que lo encuentra, lo lee, compártalo. Amén. Ah, tiene algo. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Bien, siempre tengamos presente las comas, más cuando... Léalo de nuevo, por favor, hermano. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien, muy bien. O sea que cuando se cumplió el tiempo, ni antes ni después, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Cuando se cumplió el tiempo, ni antes ni después, 2000 años aproximadamente atrás, envía a su Hijo. Bien, dice Lucas 2.14, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por eso aquí es la mención del versículo nada más y un comentario. No es que Lucas 2.14 dice eso por su soberana voluntad. Lucas 2.14 dice lo que acabé de leer recién. Bien, seguimos. ¿Cuál fue el método para darnos justificación y perdón de pecados? ¿Sí? La muerte de Cristo. ¿Sí? Bien. Mediante la muerte de Cristo hemos obtenido redención y reconciliación con Dios. Romanos 5, 10 y 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todos estos textos bíblicos nos hablan de a dónde estamos parados como hijos de Dios. Por eso yo le digo a los hermanos, levante su cabeza, usted es un hijo del Rey. Podemos estar pasando alguna circunstancia, algo que estemos afligidos, pero nosotros somos la niña de los ojos del Señor, ¿sí? Por eso dice que antes que estábamos afuera, éramos enemigos, ahora nos reconciliamos por la muerte de su Hijo. Entonces, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿no? Así que es importante que nosotros entendamos esto, ¿sí? La reconciliación es a través de la muerte de Cristo. Más Dios, Romanos 5, 8, 9, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y acá entra otro tema, ¿no? La ira. ¿Qué es eso? Corintios, 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Él estaba reconciliando al hombre con Él mismo a través de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, vieron que la palabra dice en Oseas, con cuerdas humanas te llamé, con cuerdas de amor, ¿no? Así como hicieron con nosotros, alguien nos predicó, alguien nos habló, alguien nos entregó el mensaje, así nosotros también recibimos esa reconciliación. Ahora reconciliados tenemos que hacer lo mismo. Tenemos nosotros el ministerio de la reconciliación. La iglesia está bien, nos capacitamos, está buenísimo, bárbaro, pero tenemos que tener siempre presente que tenemos que mirar al perdido, al que está sin Cristo, al que está afuera, ¿no? Alguien dijo alguna vez, donde están 2 o 3, allí está el Señor, y estamos en la iglesia así, pero el Señor está mirando afuera a ver quién entra, ¿eh? Nunca perdamos somos la iglesia evangelista, ¿sí? La que predica la buena nueva. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Bien. Entonces, ¿por qué Dios se vio obligado a salvar al hombre mediante la muerte de su Hijo? ¿No? Es la pregunta. Para manifestar su justicia, ¿sí? Imagínese ese versículo que leímos de Génesis capítulo 2, versículo 17, que le decía a Adán, mirá, de todo lo que está acá puedes comer, pero el día que comas vas a morir. Dios no podía decirle, bueno, mira, esta te la dejo pasar. Ahora la próxima, no, Dios no puede hacer eso. Sería injusto. Las reglas del juego no serían claras y el diablo sería el primero que le iba a decir, mirá la injusticia que cometiste. Entonces, ¿por qué Dios se vio obligado a salvar al hombre mediante la muerte de su Hijo? Para manifestar su justicia. Era necesario que visitara Dios el pecado con castigo. ¿Por qué? Por su justicia, porque Dios es justo. Y esa justicia está relacionada con el amor de Dios, porque en sí Dios es amor. Romanos 3, 25, 26, la Nueva Versión Internacional, dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación
que se recibe por la fe en su sangre para demostrar su justicia. Anteriormente, a ver, un segundo. Ahí estamos. En expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Podemos hacer muchas comparaciones con relación a esto, ¿no? Aquí vamos a ver, la pregunta es si Dios es un Dios sediento de sangre, ¿no? Alguno quizá lo sepa, otro no, pero en la antigüedad el sacerdote debía derramar sangre de un cordero perfecto, y esa sangre le ponía las manos sobre la cabeza y traspasaba los pecados del pueblo, una vez al año, del pueblo a ese cordero. Y vemos en la Biblia mucha sangre, ¿no? Pero la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese es el tema. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si nosotros vemos Génesis capítulo 3, vamos a ver que al final de la historia dice que Dios los vistió con túnicas y pieles, ¿no? Dice que Dios, porque ellos, ¿qué pasó cuando pecaron? Se vieron que estaban desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Bueno, ellos se vieron desnudos, a lo cual se taparon con algunas hojas y así. Pero lo interesante es que Dios cubre esa desnudez. Y eso es un tipo de Cristo. Yo bromeo a veces con los hermanos, no es que fue a Munro 666 a buscar una campera de cuero o algo para vestirlos. No. Y tampoco había un pedazo de ahí tirado, no, tuvo que hacer un sacrificio Dios, un sacrificio para vestir al hombre. Y en ese sacrificio, ¿qué pasó? Se derramó sangre, se derramó sangre. ¿Dios es un Dios sediento de sangre? Es entonces la pregunta, y aquí viene la respuesta. No, Jesús amó a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué él decía que era el primero para ser el más que los demás? No, porque perseguía a la iglesia. Y ese era un pecado tan grande que Jesús se le tuvo que aparecer y lo frenó y le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Si bien había gente pecadora, adúltera, asesina y demás, no todos hacían esto que él hacía, ¿no? Pero él se reconocía pecador, el apóstol Pablo. Bien, ¿por qué se ve en la cruz el amor de Dios? Una pregunta. Romanos 5:8, ya lo leímos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa lo que éramos, no importa. Ya el hecho de estar con vida hace que necesitemos perdón de pecados, por lo que hablamos. Está innata en la naturaleza humana. En pecado me concibió mi madre. Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas. Todos esos textos bíblicos que leímos. Nosotros venimos en pecado. Por eso las personas cuando dicen, pero yo no maté a nadie, yo no le hago mal a nadie, pero vos necesitas salir de este mundo reconciliado con Dios, porque si no, te perdés eternamente, te vas al infierno. Y la Biblia dice que es el lloro, crujir de dientes, que el gusano de ellos no muere, ¿no? O sea, así de serio es el tema. Y tan solo creer, ¿no? Tan solo creer. Dios no nos pide sacrificio, Dios pide obediencia. Romanos 8:32 dice,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esta es la primera parte del versículo. La segunda parte del versículo ese dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿No? Así que, hermanos, y vamos a terminar con esto, la idea del Dios sediento de sangre debe eliminarse. Dios no es un Dios sediento de sangre. Lo que hay en Dios es amor hacia nosotros, ¿no? Jesús te ama. A mí me dijeron, sonríe que Jesús te ama. Y esa fue la salvación. Sonríe que Jesús te ama. Hay alguien que te ama. No importa de dónde venís, quién sos, cómo te llamás, el color de piel, no importa si sos alto, bajo, gordo, no importa. Jesús te ama. Así que con esto terminamos. No es el enojo, la ira la que rige la expiación, sino su deseo de reconciliación. Dios sigue buscando al hombre. ¿Dónde estás? ¿No? Al ser humano. Hoy, ¿dónde estás? Lo busca porque quiere, como dice Apocalipsis, el que yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ese es un encuentro intransferible. ¿Qué significa? Y que ese es un encuentro tuyo con Dios. Por más que estés casado, tu esposa no te lo puede transferir, tu esposo no te lo puede transferir. Es un encuentro tan personal que te pone a buenas con la vida incluso, ¿no? Hay gente que vive como amargada y es por ese motivo, por causa de que ¿para qué estoy acá? Todo me sale mal, y aunque le salgan bien las cosas, tiene cara larga, amargado, pero cuando tenés el encuentro con Dios, todo cambia, ¿no? Todo cambia. Dios quiere ese encuentro. Hermanos, hasta aquí llegamos. Vamos a hacer unos minutitos hasta las 9, si tienen alguna consulta con esto, porque es mucha información y uno se cansa también. Yo de ustedes del otro lado pueden estar cansados, y bueno, no sé si hay alguna cosa que quieran preguntar. Lo que les recomiendo, sí, es que del manual lean, les va a ayudar mucho. Por ahí la próxima clase, el lunes que viene, arrancamos de la segunda clase. Acá había unas preguntas, ¿no? ¿Cuándo se entrega el trabajo práctico? En realidad, lo que dijimos es que hay que hacer un estudio de investigación, un trabajo de investigación. Ustedes ya están formados con sus grupos, a esos grupos que ustedes ya están formados, le vamos a asignar un tema, y investiguen en función del tema que les toca. Así es. ¿Se entiende? Padre Cristo, y supongamos que nos da un solo tema, para que nosotros, digamos, hagamos eso, y después todos los demás temas también lo va a tomar en el examen. Mira, el tema del trabajo práctico es expositivo, ¿sí? O sea, ustedes van a hacer un trabajo de investigación. Por ejemplo, vos en tu grupo son 6, 7, 8, no sé, los que sean, ¿sí? Y se van a repartir porque van a repartirse la investigación y van a repartirse la exposición. Todos tienen que hablar. Yo con Joel vamos a ir anotando los que exponen. Así que, por ejemplo, les tocó los musulmanes, ¿no? Que es un tema re interesante. Y bueno, van a tener que presentar el trabajo práctico. Ese trabajo práctico nos lo van a ir entregando. ¿Cómo hacíamos el año pasado? Por correo los vamos a recibir, si pueden por correo, si no,
vemos la manera, pero lo ideal es que se manejen por correo. Y nosotros lo miramos y lo calificamos. Pero lo importante es que ese trabajo de investigación lo expongan. Vamos a utilizar las últimas 2 clases taller, porque esta materia tiene 2 clases taller. Ustedes van a tener que exponer eso que investigaron. Y la última clase, que es la número 7, ahí entran podemos hacer media hora de repaso, y entran ustedes al Classroom para el Multiple Choice, que les va a dar la respuesta de lo que se sacaron automáticamente. Ustedes no necesitan que después el profesor les dé la nota, ya va a estar ahí automático. ¿Sí? Incluso el obispo Adrián me da un acceso para que yo vea las respuestas que ustedes van poniendo y las notas que se van sacando. La verdad que nunca lo había visto y está bárbaro. Otra consulta, y o sea, el examen va a ser todo de los trabajos prácticos que se expone, o va a ser solamente lo de las clases. No, el examen va a ser solo del plan de salvación, de lo que se está exponiendo, de lo que está en las clases, ¿sí? O sea, lo que redondea la nota es el tema del trabajo práctico, que es muy importante, que es una consigna que desde más arriba nos dijeron que proponen este trabajo práctico para que contrastemos, ¿no?, lo que nosotros creemos con lo que cree, lo que hoy está más o menos en boga, ¿no? Así que bueno, Bien, entonces, ahí entendí. le vamos a pasar en el transcurso cuándo es la fecha, pero la idea, imagínense que ustedes en la clase 5 y 6 exponen, la idea es que antes de que expongan nos entreguen por mail el trabajo práctico. Así hicimos el año pasado. ¿Se entiende más o menos? Son 8 grupos. ¿Puede ser que sean 8 grupos? Y ahora somos 35 más o menos. No, grupos, digo. En grupos, digo, grupos. Sí, más o menos, profe, más o menos. 8 grupos, ¿viste? Está bien. Nosotros en el grupo nuestro somos 6. Bien. No habla de cantidad, habla de grupo. Se te escucha mal, Pablo, estás con poca señal. No se te escucha bien. Total. Perdón, No pudimos. hermano, pastor, quería hacer una pregunta. Y Sí. eso de ¿cómo es el tema ese? ¿Lo pasan ustedes a cada grupo? ¿Le pasan lo que nos toque? Sí, sí. Joel, vos venís con el grupo, vos conocés a los hermanos acá, ¿no? No. La primera vez que estoy en primero, digamos. Bien, Juanito, bien. Nosotros somos 6, pastor, somos 6 nosotros acá. Está el Pastor, hermano Leonardo. Nosotros lo que podríamos hacer en el grupo que tenemos acá del instituto es uno como referente, entre comillas, que anote los que somos y ahí usted va viendo la cantidad de grupos que hay. Perfecto. Organícense y uno me manda, este grupo está compuesto por 6 hermanos. Fulano, mengano, nombre y apellido. ¿Está bien? Después nosotros a esos grupos le vamos a asignar qué es lo que van a hacer con relación a la investigación. Si van a investigar testigos de Jehová, bueno, eso lo vamos a decidir nosotros. ¿Sí? Así que si pueden, en la semana me mandan los grupos. ¿Sí? Me lo pueden mandar al mío personal, no hay ningún problema. O pueden mandarlo al mismo grupo, lo manejamos en el grupo. ¿Sí? Y en el mismo grupo nosotros le asignamos qué es lo que van a tener que investigar. ¿Se entendió? Amén, sí. Cuanto antes nos den la información esa, nosotros más rápido le vamos a dar el tema a investigar y ese es el tiempo que ustedes tienen para investigarlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos entonces. Dios les bendiga, gracias por su tiempo.
Hagamos una breve oración y ya de esta manera nos despedimos, ¿sí? Amado Jesús, gracias te damos, Señor, por este momento que nos has dado de poder compartir tu palabra, de poder hablar de ella, Señor. Gracias por el plan de salvación, gracias por hacernos partícipes, Señor, de esta bendición. Oro por cada uno de mis hermanos para que tú bendigas su vida, alumbre los ojos de su entendimiento, Señor, y que podamos crecer espiritualmente a través de el conocimiento de tu palabra y que podamos, Señor, ser un instrumento en tus manos. De eso se trata, acercarnos a tu propósito en nuestra vida. Te doy gracias por cada uno, bendice, Señor, su acostar, su levantar, su entrada, su salida. Dales tu bendición a mis hermanos esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, sonría que Jesús le ama, ¿eh? Amén, amén. Una sonrisa para Cristo. Bien, hasta aquí llegamos. Dios les bendiga. Padre Cristo, Amén. hermano, Dios lo bendiga. Dios, Gracias. Cristo, hermano, Amén, Dios te hermano. bendiga. Padre Cristo para todos. Dios los bendiga a todos. Eh,